Bienvenidos. Continuaremos nuestro viaje de aprendizaje por las corrientes pedagógicas. Y en esta oportunidad, visitaremos al enfoque por competencias. ¿Cuándo surgió? ¿Qué pretendía resolver? ¿Cuáles son sus rasgos principales? También hablaremos del desarrollo pedagógico. El modelo por competencias nace al término de los años 60 del siglo XX, bajo dos perspectivas, la psicología conductual de Skinner y la lingüística de Chomsky. La educación basada en competencias surgió en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos de América y Canadá durante la década de los 70 como respuesta a la crisis económica, cuyos efectos en la educación afectaron sensiblemente a todos los países. Para resolver este conflicto, se buscó identificar las capacidades que se necesita desarrollar para ser un buen profesor de educación obligatoria, preescolar, primaria y secundaria. Uno de los rasgos principales de la crisis consistía en que los adolescentes terminaban la educación obligatoria, secundaria o bachillerato, según el país, sin contar con una calificación para el trabajo, toda vez que siquiera habían logrado desarrollar la habilidad esencial de aprender a aprender, sin dejar de reconocer que no todos tenían acceso a la educación superior. Por ello, en forma paralela al desarrollo pedagógico de los sistemas de competencias, durante los años 80 se diseñó una manera innovadora de preparar a los jóvenes para el trabajo que garantizara la calidad de la formación. Los pioneros fueron Alemania, Austria, Canadá, los Estados Unidos de América, Francia, Inglaterra, Italia, Nueva Zelanda y Japón. De igual manera, ante estos cambios, nuestro país no podía permanecer al margen y desde hace más de 25 años que trabajamos con un currículum orientado a competencias, porque todas las reformas curriculares que se inicia a fines del siglo XX tuvieron y han mantenido esa orientación. El filósofo español Juan del Val nos dice que los modelos educativos emergen de escenarios sociales, culturales y políticos determinados por la sociedad, encarnan la visión del ideal del gran hombre a formar y que cada vez que inicia una reforma se produce una ofensiva conservadora que trata de hablar de la pérdida de valores y de los errores que se producen con los cambios. El enfoque por competencias o aprendizaje basado en competencias es una metodología educativa cuyo fundamento es facilitar que los alumnos adquieran los conocimientos de cada materia a través de situaciones prácticas y entornos experimentales, y así generar individuos preparados para los retos del futuro. Empoderar a estudiantes con conocimientos y habilidades en diversos ámbitos y campos de estudio, en un programa educativo flexible y a la medida de cada alumno. De igual forma, permiten identificar las capacidades que se necesita desarrollar para ser un buen profesor. ¿Qué nos dicen los expertos? Jacques Delors, presidente de la Comisión UNESCO que elaboró La educación encierra un tesoro, nos dice: la educación del futuro requiere capacidad de hacer, es decir, de influir sobre el entorno en situaciones diversas e imprevisibles, poniendo en práctica conocimientos teóricos y prácticos, tanto como cualidades subjetivas innatas o aprendidas, anticipando el futuro, afrontando y solucionando problemas, solos y sobre todo en equipo, construyendo relaciones estables y eficaces entre las personas. Edgar Morin, filósofo y sociólogo francés, autor de Los saberes necesarios para la educación del futuro, nos dice que se requiere capacidad de enfrentar la incertidumbre, de navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. Es dominar principios de estrategias para afrontar lo inesperado, sabiendo modificar con flexibilidad el curso de la acción en base a la información del proceso. Pasar a la acción no es solo operar una elección, sino realizar una apuesta, afrontando riesgos. Es aprender a moverse en la ecología de la acción. Howard Gardner
Nos dice que hoy se necesita aprender a abordar los problemas y desafíos de la realidad desde la convergencia interdisciplinaria. Esto requiere el manejo fluido de la perspectiva y el modo de operar de las disciplinas, respetando la pluralidad de enfoques dentro de cada una, es decir, un dominio básico de los métodos y herramientas básicas de las ciencias particulares antes que de sus contenidos. David Perkins afirma que comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe. Para apreciar la comprensión de una persona en un momento determinado, pídanle que haga algo que ponga su comprensión en juego, explicando, resolviendo un problema, construyendo un argumento, armando un producto. Al trabajar por medio de su comprensión en respuesta a un desafío particular, llegan a comprender mejor. Por contraste, cuando un estudiante no puede ir más allá de la memorización y el pensamiento y la acción rutinarios, esto indica falta de comprensión. Guy Leboterf, experto internacional en gestión y desarrollo de competencias, dice: el motivo que una persona sea competente no es el que tenga iniciativa o que disponga de buen control sobre sí misma. Esta persona no actuará con competencia en un contexto particular si no sabe cómo combinar ciertas cualidades exigidas con unos conocimientos, un saber hacer, unas capacidades cognitivas, etc., apropiadas. Lo que produce la acción competente es la combinación. Andreas Schleicher dice: las competencias son saberes, no rutinarios, analíticos y tratan de la capacidad para trabajar con la mente, pero de manera menos predecible y extrapolando lo que conoce y aplicando sus conocimientos a situaciones nuevas. Tienen que ver con creatividad e imaginación, utilizar la mente de manera diferente, que permita traducir, por ejemplo, los paradigmas de la ciencia a los de la historia, para aplicar su conocimiento en campos que hasta ese momento eran desconocidos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dice que una competencia reposa sobre una combinación de habilidades prácticas y cognitivas, interrelacionadas, conocimientos, incluyendo el conocimiento tácito, motivación, valores, actitudes, emociones y otros elementos sociales y comportamentales que pueden ser movilizados conjuntamente para actuar de manera eficaz. Philippe Perron afirma: es la capacidad de movilizar un conjunto de recursos cognitivos para hacer frente a una situación compleja. La competencia no reside en los recursos, conocimientos, capacidades que se han de movilizar, sino en la movilización misma de estos recursos. Movilizar no consiste únicamente en utilizar o aplicar. Supone también adaptar, diferenciar, integrar, generalizar o especificar, combinar, orquestar, coordinar, en suma, realizar un conjunto de operaciones mentales complejas que, conectándose a las situaciones, transforman más que desplazan los conocimientos. Juan Carlos Tedesco, representante de la UNESCO, plantea los siguientes desafíos pedagógicos de un currículo por competencias. La necesidad de adoptar un enfoque integral del aprendizaje que incluya conocimientos académicos y desarrollo cognitivo, pero también la necesidad de enfatizar la puesta en práctica del conocimiento, pues si es importante saber, lo es más lo que se puede hacer con ese saber. Las actitudes, valores, emociones, cualidades personales, la necesidad de repensar, la clásica organización disciplinar del currículo, el carácter de las experiencias del aprendizaje, las formas de enseñar y la manera de evaluar. La planificación y el marco de buen desempeño. 1. Los estudiantes demuestran conocimientos y comprensión de las características individuales, socioculturales y evolutivas de estos estudiantes y de sus necesidades especiales. 2. Aprendizaje. Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular
que enseña. 3. Pedagogía. Demuestran conocimientos actualizados y comprensión de las teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseñan. 4. Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el plan más pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera coherente. 5. Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, interés y compromiso del estudiante para el logro de los aprendizajes previstos. 6. Conceptualiza el diseño de las enseñanzas sobre la base del reconocimiento del nivel de desarrollo, intereses, estilos de aprendizaje, identidad cultural de sus estudiantes. 7. Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como soporte para su aprendizaje. 8. Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en concordancia con los aprendizajes esperados, distribuyendo adecuadamente el tiempo. Diseño de procesos. Enfoque circular de la planificación. Realiza y utiliza un diagnóstico. Uso pertinente y eficaz de conocimientos sobre los estudiantes, los aprendizajes demandados, la pedagogía y la didáctica, aceptación de la diversidad como hecho natural, firmeza en el propósito, relatividad de los medios, estrategias diferenciadas para atender la diversidad, planes de contingencia, en aceptación de la incertidumbre, prevé dispositivos de evaluación formativa y certificadora. Programación rutinaria. Enfoque lineal de la planificación, no hace diagnóstico o no la usa. Transcripción desde fuentes oficiales y no oficiales de los aprendizajes, las actividades, los plazos. Presunción de homogeneidad en el salón de clase. Firmeza en los medios, relatividad del propósito, actividades comunes para todos los estudiantes. Imprevistos se rechazan y afrontan la perturbación, no prevé la evaluación formativa ni la certificadora. Las aulas del siglo XXI y los nuevos escenarios del aula creativa. Las aulas del siglo XXI han cambiado, son espacios abiertos y polivalentes en los que la relación entre profesores y alumnos cambian de forma. Aula creativa. 1. El espacio de presentación. Escuchar, explicar, comunicar. 2. El espacio de interacción. Dialogar, analizar, debatir. 3. El espacio de investigación. Indagar, descubrir, buscar. 4. El espacio de creación. Imaginar, explorar, inventar. 5. El espacio de intercambio. Compartir, cooperar, colaborar. 6. El espacio de desarrollo. Planificar y diseñar, programar. Todo esto sobre un tema relacionado. Pedro Ravela nos habla de las malas prácticas evaluativas. En algunos casos, la enseñanza está muy centrada en tareas simples y descontextualizadas, que no demandan usar el conocimiento en situaciones concretas, sino aprenden rutinas. En ausencia de metas y aprendizaje complejas, la evaluación formativa no fluye. Si los aprendizajes son mecánicos y memorísticos, no se puede ofrecer devoluciones que propicien reflexión y autorregulación de procesos de aprendizaje. Predomina el recurso a frases motivadoras, invocación al refuerzo, el señalamiento de errores o del carácter correcto o incorrecto de la respuesta, y el uso constante de la calificación de pequeñas tareas acumulables para la calificación final. La evaluación formativa y la evaluación para la certificación suelen confundirse. Toda actividad y tarea es calificada. Las calificaciones finales no derivan de un análisis sistemático de los desempeños de los estudiantes, sino de la suma y promedio de puntos
de pruebas y actividades diversas, a lo cual se agregan valoraciones subjetivas de la conducta. En ausencia de descripciones claras de los desempeños esperados, las calificaciones no pueden certificar, se vuelven algo ambiguo y poco predecible, pero terminan siendo eje de las motivaciones de los estudiantes y de sus familias. De las prácticas evaluativas hablaremos de los desafíos. Primer desafío, enfocarse a desempeños. Aprender a pensar y planificar los recursos y actividades en términos de los desempeños que deben lograr los estudiantes, no en términos de temas a tratar, así como a comunicar de manera efectiva a los estudiantes cuáles son dichos desempeños. Otro desafío son las tareas que demandan usar los saberes. Aprender a diseñar tareas auténticas y complejas que exijan la utilización del conocimiento y los procedimientos para la resolución de situaciones planteadas en contextos plausibles en la vida real. Retroalimentación continua. Aprender a desarrollar dispositivos de devolución de carácter descriptivo, reflexivo y orientador, que ayuden a los estudiantes a autoevaluarse y a reflexionar acerca de las respuestas que dan a las tareas y acerca de la calidad de lo que producen. Otro desafío son los criterios claros de evaluación. Aprender a desarrollar dispositivos para definir calificaciones que estén basados en buenas descripciones de los desempeños esperados y en evidencia empírica apropiada, comprensibles para estudiantes y familias. Ello incluye distinguir la certificación de la formulación de juicios de valor sobre las actitudes y conducta de los estudiantes. En cuanto a las buenas prácticas evaluativas tenemos la generalización, comparación, justificación, aplicación, ejemplificación, explicación. Las buenas prácticas evaluativas deben ser frecuente y cercana al alumno. Debe tener amplia variedad de métodos y técnicas. Una rápida retroalimentación. La retroalimentación es verificar tanto el aprendizaje como las dificultades, dando consejos claros y precisos para mejorar y proceder más eficazmente. Roy Sattler nos dice: retroalimentación es la información que se ofrece acerca de la brecha entre un nivel actual y un nivel deseado de desempeño, con el objetivo de cerrar esa brecha. La simple entrega de un resultado no conduce necesariamente a una mejora. Para que ésta promueva el aprendizaje complejo, puede incluir un puntaje simbólico que exprese la calidad global del trabajo, una explicación o justificación detallada para el puntaje, una descripción de la calidad del trabajo esperado, elogios, estímulos u otro tipo de comentarios efectivos, diagnóstico de las debilidades, sugerencias para mejorar deficiencias y fortalecer el trabajo. Cuando el feedback tiene estas características, promueve la metacognición, la autonomía y la autorregulación en el aprendizaje. La retroalimentación debería ayudar al alumno a comprender, mejorar el objetivo de aprendizaje, el estado de sus logros respecto a ese objetivo y las maneras de acortar diferencias entre su estado actual y el estado deseado. La retroalimentación en la docencia nutre procesos de enseñanza, es aprendizaje, aporta en el desempeño de las o los estudiantes, evidencia logros, muestra oportunidades de mejora, contribuye a la toma de decisiones, favorece la práctica docente, conduce a reflexión sobre el proceso de evaluación e impacta en los aprendizajes. Lev Vygotsky nos dice: mediación y retroalimentación es la distancia en el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. La ZDP define aquellas funciones que todavía no han madurado, pero que se hallan en proceso de maduración, funciones que en un mañana próximo alcanzarán su madurez y que ahora se encuentran en estado embrionario. Linda Darling Hammond también nos habla de la retroalimentación.
y ella nos dice que el corazón del modelo de evaluación basado a evidencia empírica acumulada consiste en dar respuestas a 3 preguntas fundamentales. Uno es, ¿dónde está tratando de llegar? Se refiere a los objetivos o a las metas de aprendizaje referente de toda evaluación. 2. ¿Dónde te encuentras ahora? Se refiere a la información que la evaluación debe ser capaz de proveer, la que describa el punto en que se encuentra ubicado el estudiante en el trayecto de lograr una meta de aprendizaje. Y 3. ¿Cómo puedes llegar hasta allí? Se refiere al sentido de la evaluación con un propósito informativo. Es un feedback detallado que debe darse en momento clave de camino y que debe servir para tomar decisiones y guiar el curso de la acción. ahora hablaremos del portafolio de aprendizaje como herramienta de evaluación. El portafolio es un concentrado de evidencias estructuradas que permiten obtener información significativa del desempeño de los alumnos. Muestra una historia documental construida a partir de sus producciones relevantes a lo largo de una secuencia o un ciclo escolar. Es muy útil para la evaluación formativa y posibilita la autoevaluación y la coevaluación. Debe integrarse por un conjunto de trabajos y producciones, escritas, gráficas, cartográficas o digitales, realizados de manera individual o colectiva, que construyen evidencias relevantes de los logros esperados, de sus avances y de la manera como ponen en práctica los diversos saberes y recursos adquiridos. Otra herramienta de evaluación son las rúbricas, y Gatica Lara nos dice sobre ellas lo siguiente. Las rúbricas son tablas que desglosan los niveles de desempeño de los estudiantes en un aspecto determinado, con criterios específicos sobre rendimiento. Indican el logro de los objetivos curriculares y las expectativas de los docentes. Permiten que los estudiantes identifiquen con claridad la relevancia de los contenidos y los objetivos de los trabajos académicos establecidos. Deben ser coherentes con el objetivo educativo que se persigue, apropiada ante el nivel de desarrollo de los estudiantes y establecer niveles con términos claros. Las rúbricas son elementos de evaluación por excelencia, cuyos elementos son los criterios. El criterio define la calidad de la ejecución de los aprendizajes. Los niveles de desempeño son las escalas que determinan el grado de eficiencia o calidad del desempeño del estudiante. Los tipos de niveles pueden ser descriptivos numéricos. Los descriptores y observadores indican la descripción de cada nivel de desempeño al detalle. ¿Qué evalúan realmente las rúbricas? Ellas evalúan conocimientos como teorías, conceptos, principios, normas, leyes. También evalúan procesos, es decir, cómo resuelven un problema complejo o la acción interactiva de un equipo de trabajo, estudios de caso, exposiciones y los productos. Estos son los informes de laboratorio, ensayos, prototipos o modelos. Debemos tener en cuenta que hay varios tipos de rúbricas. Los más conocidos o los más usados son la rúbrica holística, conocidas como globales o totales. Ellas son comprensivas o unicriteriales, permiten la evaluación de la totalidad del proceso o producto sin juzgar por separado las partes que lo componen. Y la rúbrica analítica, cada criterio o dimensión relevante en relación con el producto evaluado se considera separadamente y se enjuicia sobre la base una escala descriptiva propia. En conclusión, el enfoque por competencias desde la perspectiva del desarrollo humano concibe al aprendizaje como una construcción de las siguientes dimensiones: saber conceptual, saber procedimental, saber actitudinal, lo que se constituye en un enfoque complejo que busca el desarrollo integral y equilibrado de la persona.
La educación basada en competencias es una nueva orientación educativa que pretende dar respuesta a la sociedad del conocimiento. El enfoque por competencias busca entonces mejorar la coordinación en la formación de los estudiantes, y allí radica su importancia.